Muy buenas, familia. Bueno, hoy me he sentado para matizar un concepto que seguramente estamos acuñando de forma errónea, yo el primero, y es que cuando nos referimos a los animalistas, al mundo animalista, muchas de las veces, casi siempre en realidad, queremos hablar de esos otros empresas, medios, entidades, plataformas, partidos políticos, personas, ¿no? Al final, de carácter más radical, de carácter más activista, ¿vale? Los mismos que estamos viendo estas semanas que cada vez dejan más o ponen más de manifiesto su baja calidad humana, los mismos que nos regalan constantemente mensajes de odio, son fácilmente identificables, ¿no? Y esto, bueno, pues al final ocurre que a veces cuando escribo o publico en el blog o vídeos o artículos, pues hay quien me escribe, ¿no? Y me dice, oye Álvaro, que no todos somos iguales, que no nos encasilles, que nosotros no pensamos igual, no seguimos esa doctrina. Y en el fondo tienen toda la razón, ¿no? Y de hecho, si lo pasamos a limpio, si lo ponemos en valor, el concepto ecologista no es negativo, ni mucho menos. El concepto animalista tampoco es negativo, todo lo contrario. De hecho, lo que yo entiendo por animalista, mi definición de animalista al final no es más que una persona que tiene empatía hacia los animales y que persigue su bienestar, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, nosotros como cazadores siempre nos hemos considerado los primeros ecologistas y grandes amantes de los animales. Entonces, por estas razones, creo que con este tipo de animalista tenemos muchísimas más cosas en común de las que verdaderamente nos separan, ¿no? Porque a fin de cuentas, ambos disfrutamos de la naturaleza y de las especies, ambos perseguimos el mayor respeto y por esas especies salvajes, pero también por aquellas que están destinadas al consumo humano. Muchas veces ellos critican pues determinadas explotaciones que persiguen pues un ratio productivo y económico excesivamente amplio a partir bueno, pues de que esos animales atraviesen procesos de dudosa ética. Nosotros estamos de acuerdo con ello. Y en el fondo, todos estos animalistas no dejan también, muchos de ellos por lo menos, no dejan de hacer también un aprovechamiento, ¿no? de carne, de esa carne de animales, del mismo modo que lo hacemos nosotros, ¿no? Y tampoco creo que estén especialmente en contra de la caza, o si lo están, por lo menos su postura está muy alejada de la de esos otros radicales, ¿no? Muchas veces sí que incluso entienden la caza como algo necesario, más allá de que obviamente pues no la practican y no salen al campo a cazar como podemos hacer nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto pasa también cuando comemos carne. Hay gente que disfruta comiéndose un pollo, que le encanta comerse un pollo, que a lo mejor incluso es su plato favorito, pero no se lo des para que lo mate y para que lo pele. Esa parte no le interesa, no la quiere hacer, incluso no le gusta. Tampoco es una tarea especialmente bonita, seguramente, ¿no? Pero bueno, que no le guste no quiere decir que esté en contra de ello. Al final prefiere que se lo des en el plato porque no ha tenido la oportunidad de vivirlo, por lo tanto no lo ve como algo natural, no lo conoce, o sencillamente pues tampoco se ha visto la necesidad de tener que hacerlo con sus propias manos, ¿no? Y bueno, incluso tengo claro que nosotros como cazadores muchas veces estas barreras que nos separan con este tipo de animalistas en parte también son culpa nuestra, ¿no? Porque yo creo que el cazador y la caza en general tiene un déficit importante de comunicación. Nos cuesta transmitir lo que hacemos, nos cuesta explicar cuáles son los valores venatorios, nos cuesta explicar que la caza no son 4 meses al año, sino que es una constante de dedicación y sacrificio y de interés y motivación durante 365 días al año. Nos cuesta explicar las muchas iniciativas que tenemos en favor de pues, el entorno y de las especies, y seguramente si fuésemos capaces de comunicar mejor, si fuésemos capaces de explicar mejor cuál es nuestra labor, todas esas barreras se disminuirían por lo menos con un porcentaje amplio de todos estos animalistas, ¿no? Y luego están los otros, claro, como decía al principio, pues todas estas entidades, asociaciones, plataformas, los partidos políticos que alguno hay, todos estos radicales, activistas, estos que constantemente, pues como decía, nos criminalizan, nos censuran, nos regalan mensajes de odio, los que celebran cuando hay un accidente cinegético. Y aquí tengo que decir que a mí personalmente me cuesta pillarlos a veces, ¿no? Por un lado, no sé, tengo la sensación de que es un problema psicológico. Al final, cuando alguien muestra un amor tan exacerbado hacia los animales, yo creo que lo que esconde detrás es algún tipo de problema. He tenido alguna conversación reciente en redes sociales, en Twitter, pues con personas que no eran capaces de diferenciar o que ponían al mismo nivel a su hijo y a su perro. Y bueno, yo tengo
la absoluta convicción de que esto es una patología grave de casi que es obligado que se la mire, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tampoco podemos perder de vista que muchas veces es el negocio, ¿no? El movimiento animalista está muy de moda, está sustentado y financiado por los propios gobiernos, por agrupaciones políticas, por empresas. Es un movimiento, un negocio muy lucrativo y hay mucha gente que bueno, pues trata de poner en valor ese supuesto amor a los animales cuando en realidad lo que hay detrás es un interés de beneficiarse, ¿no? De todo este dinero que se mueve alrededor del animalismo. Pero bueno, en general no son perfiles que a mí me preocupen, ¿no? Para nada. Principalmente porque nunca vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos, no les interesa, tienen el foco cambiado, completamente cambiado, y difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Lo único que sí que me llama la atención, y lo he dicho más veces, es que a todos estos seguidores, esa sociedad que sigue contribuyendo con donaciones, con participaciones económicamente o simplemente con apoyo, después de ir recuperando aquí palabras del vídeo de la semana pasada, después de que toda esta gente ya no oculta, ¿no? Cuáles son sus intereses, ya no oculta esa baja calidad humana que hacía referencia al principio, que aún sigan dándoles apoyo, me refiero a la sociedad, que aún sigan participando. En fin, yo sí creo que todo esto caerá por su propio peso. Creo que todo este tipo de animalismo radical, de ecologismo radical, tiene los días contados. Y bueno, este era un poco el objetivo del vídeo, ¿no? Simplemente aprendamos, como decía yo el primero, a separar unos de otros. Creo que los extremos no son buenos, ni en el animalismo ni en la caza. Creo que nosotros también hay cosas donde podemos hacer una reflexión profunda, donde seguramente tenemos cosas que cambiar, cosas que modificar, hábitos que erradicar. Pero bueno, con este otro animalismo más neutral, aprendamos a comunicar y aprendamos a identificarles como lo que son, perfiles que tienen mucho más en común con nosotros que elementos que nos separan. Bueno, poco más, familia. Fuerza, ánimo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y al monte.